Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy trataremos lo que son el tema de los decimales. Miraremos en este video las diferentes características y propiedades en el uso de operaciones básicas de los decimales. Sin más preámbulos, comencemos. Como primer punto, analizaremos qué es un número decimal. La definición propia de los números decimales es la siguiente, en el cual dice que un número decimal es una forma de representar fracciones en base 10, utilizando el punto decimal o coma, según la conversión, para separar la parte entera de la parte fraccionaria. Tenemos el ejemplo del número 12.34, donde 12 es la parte entera y 34 es la parte decimal. ¿Por qué son importantes el uso de los decimales? En primera instancia, son importantes en precisión. Permite representar cantidades con exactitud y muy útiles en mediciones, en finanzas y en ciencia. También el uso de los decimales da algo de flexibilidad. Facilitan la realización de operaciones aritméticas de forma directa. Tenemos ahora lo que son las siguientes características y propiedades de los decimales. El primero de ellos es que es un sistema de base 10, es decir, cada posición a la derecha del punto decimal representa décimas, centésimas y milésimas. También tiene la notación de los decimales, se escribe con un punto o una coma. Durante tu examen de admisión siempre lo vamos a representar, en este caso los decimales, con un punto. En este caso tenemos el ejemplo de 3.14 o 3,14. Luego tenemos lo que es comparación. Para comparar decimales se alinean las cifras y se procede como la comparación de números enteros. Hay que tener en cuidado la parte fraccionaria. Por último, los decimales dan una equivalencia con fracciones. Toda decimal finito es equivalente a una fracción cuyo denominador es una potencia en base 10. En este caso tenemos el decimal 0.75, que es equivalente a 75 sobre 100, que esto a su vez es igual a 3 cuartos, por lo cual podemos mencionar, imaginemos un círculo, que ese círculo es un 100% o un todo o un entero. En este caso, como miramos en el video de fracciones, tenemos dos partes. Una parte es el numerador y otra parte el denominador. En este caso, a nuestro círculo que estamos ocupando como ejemplo de analogía de decimales, lo vamos a dividir por el denominador, que nos dice que ese círculo lo vamos a dividir en cuatro partes de 100. Es decir, a 100 lo dividimos entre 4, nos da 20 pedazos cada uno. Y nos dice ahora el numerador cuántas veces o cuántas partes tomamos de ese todo. En ese caso es 3. 3 partes de 100, es decir, un 75 en este caso, y representado en manera decimal sería 0.75. Pasamos a lo siguiente, que sería el proceso aritmético con decimales. En este caso tenemos lo que es la suma y resta. En este caso el paso clave es alinear los decimales. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice 3.45 más 2.70. El paso clave aquí es alinear los dos decimales o las dos expresiones decimales justo en su punto decimal. Como se puede observar aquí, 3.45 y 2.70 están alineados al centro de su punto decimal, por lo cual en el resultado obviamente va a ir alineado el punto decimal y efectuamos lo que es la suma. En este caso tenemos 5 más 0 es 5, 4 más 7 es 11 y llevo una, 3 más 2, 5 y una que llevaba es 6, por lo cual la respuesta aquí sería 6.15. Pasamos a la siguiente, que sería la multiplicación. Aquí hay que tomar algo en clave. En la multiplicación de decimales se ignora por completo el punto decimal, mientras multiplicas con números enteros y luego reubicas el punto en el resultado contando los dígitos decimales de los factores.
En este caso tenemos el ejemplo de multiplicar 2.5 por 0.4. ¿Qué vamos a hacer aquí? El punto decimal, en este caso 2.5, lo vamos a mover a la derecha para que ese 2.5, moviendo ese punto a la derecha, se convierta en un entero, que en este caso es 25. En el caso del 0.4, movemos el punto decimal un movimiento hacia la derecha para que se convierta en un número entero, que sería en este caso 4. Luego que eliminamos los decimales, nos queda la siguiente operación, que es más fácil de efectuar con números enteros, que sería 25 por 4 es 100. Ahora, ¿qué hacemos con los movimientos del punto decimal que hicimos? Vamos a hacer lo siguiente. El total de dígitos decimales de movimiento de los factores es el siguiente. En el caso de 2.5, hicimos únicamente un movimiento hacia la derecha. Supongamos que haya sido otro número. Digamos que ha sido 2.52. En este caso, se haría dos movimientos para afuera y ese 2.52 lo convertíamos en un número entero, que sería 252, para tener algo en. Y en el caso también, la suma sería otro movimiento a la derecha, que sería en el 0.4, que vimos el punto decimal, un movimiento para afuera para que se convirtiera en 4. En este caso hicimos dos movimientos, como está representado aquí. Entonces, como hicimos esos dos movimientos, se va a ver afectado en el 100 que teníamos acá. En este caso, donde está el punto que está representado ahí, lo movemos 2 para la izquierda para representar el punto. Mal, movemos 1, 2. Y el resultado nos daría de 1.0, que es equivalente a 1. Vamos con el siguiente ejemplo. En la división pasa exactamente igual, solo que con una. Leamos el paso clave, que nos dice: si el divisor es decimal, se multiplica tanto el dividendo como el divisor por la misma potencia 10 para eliminar la parte decimal de ambas partes. Este ejemplo dice dividir 3.6 entre 0.2. ¿Qué hicimos aquí? ¿Los convertimos o los multiplicamos en 10? Básicamente, es decir, así como hicimos en multiplicación de mover el punto decimal, aquí también va a ser afectado así. Entonces movemos de 3.6, movemos el punto decimal para la derecha, para quitarlo, se convierte en 36. Y en el caso de 0.2, movemos el punto decimal para la derecha para eliminar ese punto y que se convierte ese 0.2 a 2 y nos quedaría algo similar a esto, que sería 36 entre 2, haciendo la operación da 18. Volvamos a la siguiente, que nos dice el redondeo. Un paso clave en el redondeo, que se mira el dígito siguiente al que se desea redondear. En este caso, tomar nota de esto. Si es, por ejemplo, al final del dígito que queremos redondear, pongámosle 3.19. Ok, tengamos en mente ese número. Si el último dígito, que en este caso sería 9, se quiere redondear o es 5 o es mayor a 5, se aumenta el dígito redondeado a 1. Si es menor que 5, deja igual. En el caso, mira el siguiente ejemplo que tenemos: redondear 3.146. Nos indican que tiene que estar a 2 decimales. En este caso, tenemos 3 decimales aquí, que sería 146. Queremos omitir ese 6. ¿Se podrá? Miremos. Dice que el tercer decimal es 6 y es mayor o igual a 5. Entonces, 3.14 se convierte a 3.15. Y se preguntará por qué. Porque únicamente vamos a tomar en cuenta el último dígito decimal, que sería el 6. Y como dice aquí la regla de redondeo, si el 6 en este caso es mayor o igual a 5, se aumenta el dígito en 1. En dado caso, supongamos que no hubiera sido 6, hubiera sido el 4,
Entonces el 4 es menor que 5, entonces quedaría igual. Pero en este caso, como es 6 y 6 es mayor o igual a 5, se redondea y el resultado sería 3.15. Pasamos ahora a los ejemplos prácticos. Tenemos la suma de decimales. En este caso nos dicen sumar las operaciones o las expresiones 7.85 más 2.30. Primero que todo vamos a alinear los decimales. En este caso ponemos acá y se van a preguntar, arriba está exactamente normal, 7.85, pero en la parte de abajo van a decir, pero es un número diferente, es 2.30 y arriba yo veo que es 2.3. Ok, en ese caso hay que tener en cuenta cuando tenemos, en este caso, como no son una sola cifra decimal, como en el caso de 2.3, viene a sumar o a restar esta expresión, que en este caso es mayor en números decimales, que sería 7.85, para compensar que haya una igualdad, le colocamos el 0. En este caso colocamos y realizamos la operación. Tenemos 5 más 0 es 5, 8 más 3 es 11 y llevo una y el punto decimal lo bajo tal y cual y 7 más 2 es 9 más una que llevaba 10, por lo cual el resultado sería 10 punto. Pasemos a la siguiente, que tenemos la resta de decimales de la siguiente expresión, que nos dice 9.5 menos 3.27. Nos damos cuenta que en el lado de 9.5 solo hay un decimal después del punto, pero en el caso de 3.27 cifras. En este caso, en 9.5 le vamos a agregar un 0. Ahora, sabiendo eso, vamos a alinear y realizamos la resta. En este caso, colocamos 9.50 menos 3.27 y restamos. En este caso, sí va a afectar a la resta el 0, ya que se va a considerar como 0 igual a 10. ¿Por qué? Porque 0 le va a pedir prestado a 5, o le presta 1, va a quedar 10 menos 7 da 3 de caso. Y como el 5 le prestó al 0, para que es en 10, el 5 va a valer 4. Y 4 menos 2 da 2. El punto decimal, como alineamos, únicamente lo bajamos. Y 9 menos 3 da 6, por lo cual el resultado de la expresión sería 6.23. Pasemos al siguiente ejemplo, que tenemos multiplicación. Nos dicen calcular la siguiente expresión, 0.6 por 3. En este caso, como mencionamos en la multiplicación, es más fácil, ¿verdad?, colocar o convertir estos decimales a enteros. En el caso de 0.6, movemos el punto un movimiento a la derecha. Y eso hay que recordarlo después, que hicimos un movimiento y este 0.6 se convierte en entero, que sería 6. En el caso de 0.3 realizaríamos el mismo movimiento, movemos un movimiento para afuera a la derecha y este 0.3 se convierte en 3. Cuando ignoramos ya los decimales, se multiplican los enteros restantes, que sería 6 por 3 es 18. Ahora sí, se cuentan los dígitos decimales. Y volvemos otra vez a 0.6, hicimos un movimiento hacia la derecha para que se convirtiera en 6. Y en 0.3 hicimos otro movimiento, ya llevamos 2 para que se convirtiera en 3. En este caso hicimos dos movimientos, por lo cual va a ser afectado ahora en el resultado, que fue 18. Giramos este punto y lo movemos 1, 2 y aquí estaría el resultado, que sería en este caso punto 18, pero matemáticamente se puede representar como punto 18, pero en el examen siempre en este caso colocaríamos el 0, 0.18. Aunque en anotaciones científicas que miraremos tema dentro de este canal, van a ver que muchas veces va a estar representado sin este 0, sino como punto 18. Pero ese es tema de otro video.
Pasemos ahora continuando. Tenemos la división de decimales. Tenemos que ahora que calcular la siguiente expresión, 4.8 entre 0.4. En este caso, multiplicaremos 10 a ambos miembros. En este caso, a 4.8 es como hacer la multiplicación. En este caso, hacemos un movimiento para la derecha para que se convierta este 4.8 en 48. ¿Verdad? Y aquí en la división hay que tomarlo en cuenta. Cuando hacemos ese movimiento para que se convierta en entero, aquí sí olvidamos la existencia de el punto decimal. Luego continuando el 0.4 es lo mismo, ¿verdad? Hacemos el movimiento del punto decimal para afuera para que se convierta en 4. Una vez haber multiplicado ambos números, quedaría de la siguiente manera. El 4.8 se convierte en 48 sobre 0.4 que se convierte en 4. Realizando la división nos quedaría el resultado de 12. Como conclusiones, ya finalizando este video, tenemos que el uso esencial de la parte decimal son que los decimales es una representación poderosa de números en base 10, que permite muchas veces expresar valores de manera precisa y clara, ya sea para cálculos ordinarios o para resolver problemas complejos. Dominar los decimales es clave, ya que hay diferentes operaciones fundamentales, como mencionamos durante este video, que fueron la suma y la resta. La alineación exacta del punto decimal es crucial para garantizar la precisión del resultado. Por otro lado, la multiplicación y división, en este caso, hay que olvidarse el punto decimal mientras calculas, ¿verdad? En el caso de la división se olvida, se excluye, solo se realiza la división, mientras luego se sitúa de acuerdo a la cantidad total de dígitos decimales. Esto es únicamente, ¿verdad? Cuando se olvida el punto decimal, pero luego hay que retornar en la multiplicación. En la división se olvida exclusivamente y no lo volvemos a ver esos puntos. Y en el caso del redondeo, es conocer cuándo y cómo redondear te ayudará a simplificar resultados sin perder exactitud. Luego también tenemos que la conversión y comparación de los decimales sirven muchas veces los decimales a fracción o fracción a decimales. Se puede abrir una nueva perspectiva de entender la equivalencia y la comparación de números. Esto es especialmente útil, ¿verdad? En carreras o en contextos de contaduría, de finanzas, lo que es mediciones numéricas. También la aplicación práctica. Resolver ejercicios y enfrentarte a desafíos no solo refuerza los conceptos que hemos visto en este video, sino que te prepara para cualquier examen o situación en la que debes de aplicar estas técnicas de operaciones con decimales. Por último, una perspectiva que damos de los decimales es que dominar los decimales es parte fundamental de una base matemática sólida, y con este conocimiento estarás listo para enfrentar problemas más complejos o avanzados y desarrollar una visión analítica en varias áreas de las matemáticas o del área de finanzas, que van desde la economía hasta las ciencias aplicadas. Esto ha sido todo. Espero que si les gustó este contenido me ayudan mucho dejando tu like, suscribiéndote al canal y activando la campanita de notificaciones para que estés al tanto de las novedades del canal. Además, en el primer comentario encontrarás lo que es un documento PDF en el cual podrás descargar y resolver algunos ejercicios prácticos que yo realicé con sus respectivos resultados y análisis de las opciones. Sin más, saludos.